¿Qué tal, queridos seminautas? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Chat. Pues seguimos transmitiendo desde nuestras casitas para la cabina de Simi Radio. Por allá anda Paquito el Capi, a quien le mando un fuerte y caluroso saludo. Capi, espero que estés muy bien. Él está allá atrás en los controles, coordinando y organizando todos estos Chats. Y pues bueno, hoy me acompaña mi compañera y amiga del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, Sara Medina. Sara, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Oh, gracias por la invitación, Luis. Siempre hablar de estos temas, pues me gusta y me apasiona. La verdad que sí, son temas que creo que no solo a nosotros que somos papás, porque han de saber que seminautas que nuestros bebés se llevan poquito, unos meses, entonces estamos como metidos en el tema, pues no creo que solamente le interese o deban de interesar a quien es papá, sino incluso a quien no lo es, porque en algún momento puede serlo, y si no va a serlo, es muy probable que el tipo de apego que tuvo en su infancia esté repercutiendo en sus relaciones interpersonales ahora mismo, ¿no? Entonces, justo vamos a hablar hoy de apego seguro y que, como su nombre lo dice, pareciera que es un tema solamente relacionado con los niños, pero bueno, no lo es, nos afecta durante toda la vida en cómo establecemos relaciones, sobre todo en el tema de pareja. Y es muy interesante, Sara, cómo es que de repente vemos cómo se replican, ¿no? Estos patroncitos de cómo desde niños, adultos y también con nuestros hijos. Bueno, ya hablaremos del tema. Así que, queridos seminautas, pues manden todas sus preguntas, todas sus dudas. Es un tema que incluso habían pedido en la página del Centro Nacional de Diagnóstico. Márquenos el 800-911-6666. La opción número 3 es la de nosotros como psicólogos, pero también en la 4 están los nutriólogos, en la 5 los médicos, en la 2 están los chicos que están dando la orientación sobre productos y estudios y demás. Así que ahí está toda la información que ustedes quieran en nuestro queridísimo Cimitel. Y también, pues, contáctenos a través de nuestras redes sociales, Centro Nacional de Diagnóstico en Facebook, y serfelizsysepuede.com.mx es nuestra página de internet, donde también nos pueden contactar a través del correo electrónico. Así que, como siempre, el tiempo parece largo, 1 hora, pero se nos va siempre de volada. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por definir la pregunta básica y de cajón? ¿Qué es el apego? Claro, pues el apego, vamos a hablar como apego, como antes que todo es una necesidad básica del ser humano, ¿no? Y de muchos animales, ¿no? Pero principalmente en los mamíferos, ¿no? Es esta relación con el otro que tengo, una relación, un vínculo afectivo finalmente. Ajá. Hablando ahorita de ser papás, no sé, todos en algún punto pasamos por un periodo de crianza. En este periodo de crianza en donde papá, mamá o mi cuidador principal se hacen cargo de mí, ven por mis necesidades, ¿no? Satisfacen mis necesidades, ciertos deseos, me muestran finalmente el mundo. Ajá. En la psicología, a manera de definición, el apego es un vínculo afectivo muy intenso entre dos individuos principalmente, y que tiene ciertas características, ya lo vamos a ver ahorita con la definición de cada uno de los apegos, pero tiene ciertas características y estas características están determinadas por sus interacciones recíprocas. Tenemos aquí a niño, ¿no? Y tenemos aquí a mamá. Entonces, ¿qué hace bebé y qué hace mamá en esta interacción? ¿Cómo yo bebé, cómo yo mamá satisfago esas necesidades básicas? Ajá. Entonces, finalmente ese va a ser el apego. La función del apego es proveer protección, proveer calma, proveer seguridad. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque se necesita o se busca tener una cercanía, hablando de infancia, hablando de periodo de crianza, mantener cercanía con esta figura de apego ante momentos o situaciones de amenaza. Recordemos que cuando un bebé nace, todo es amenazante para él. Entonces, la forma en la que la figura de apego eh, provea de esas necesidades y de alguna manera de seguridad
el mundo ya no se va a ver tan amenazante para bebé. Entonces, así a manera de definición, es un vínculo afectivo entre dos individuos con ciertas características determinadas por estas interacciones recíprocas. Que hay que precisar, Sara, que cuando hablamos de apego no solamente hablamos de bebé, ¿no? Porque podríamos pensar, bueno, es que mi niño ya no es bebé, ya es un niño grande, ¿no? Sin embargo, la figura de apego va a estar siempre, porque siempre vamos a tener la responsabilidad, valga la redundancia, de ser responsivos ante las necesidades emocionales de nuestros hijos, siendo ya niños, no solamente bebés. En un primer momento, como lo comenta Sara, tiene que ver más con la supervivencia. Recordemos que Bowlby, que es el padre de la teoría del apego, tiene sus fundamentos también en la biología, lo comentas, en la naturaleza, ¿no? De hecho, se basa mucho en los experimentos de impronta, ¿no? ¿Te acuerdas del pollito que siga lo primero que ve? Y los experimentos de Harry Harwood. Entonces, para que nuestros seminautas lo tengan en cuenta y no digan, bueno, mi niño ya no es bebé, ya no necesita apego. Claro que lo necesitamos. Y hablando de esta teoría, Bowlby se da cuenta de la necesidad de este apego precisamente en varias etapas de su vida. Él dice que su infancia no fue la mejor ni la describe como la más feliz. Sin embargo, a lo largo de su vida ya adulta, ¿no? Es que en convivencia con los adultos, ¿no? Y al ver cómo sus amigos crían, cómo las parejas que no tienen hijos aún así tienen una relación afectiva, es que él se da cuenta, ¿no? La necesidad del apego, ¿no? O de estos vínculos de apego donde hay respeto, donde hay tolerancia, donde hay empatía, donde hay entendimiento de las emociones, y lo equipara casi a esta necesidad de alimento físico, ¿no? Sí. Que nos hace crecer, que nos hace estar fuertes, que nos hace tener huesos sanos, etcétera. Él lo equipara incluso con esta necesidad de afecto, ¿no? En donde me siento bien, en donde me puedo sentar a la mesa cómodamente y disfruto de un alimento, de una charla, que eso él lo identifica que también nutre, que también es una parte que comienza a verse en la parte cognitiva, en la parte de las emociones, ¿para qué? Para hacer frente a relaciones interpersonales más funcionales. O sea, este tema de verdad que nos da para mucho, para aventar para arriba, de verdad es que es un tema súper, súper apasionante. Incluso para quien nos está viendo en este momento, desde la disciplina positiva, el sentido de la pertenencia es algo que al niño le va a dar mucha seguridad. Y Jane Nelson, que es de las cofundadoras de disciplina positiva, nos dice que un niño que pertenece es un niño que es bien portado, ¿no? Incluso hasta en eso, ¿no? Porque de repente como papás nos preguntamos, ¿por qué no me hace caso? ¿Por qué no? Bueno, no me escucha, me manotea. Pues. Sí, y tiene que ver desde el apego, pero no lo entendemos. A veces con papás queremos como una lista, ¿no? De instrucciones para que me haga caso, para que me obedezca, ¿no? Pero como dice Vidal Schmil, si quieres que tu hijo obedezca, pues llámale al encantador de perros para que porque los hijos no obedecen, ¿no? Se sienten vinculados y cooperan en casa. Y qué mejor que no tengas a un niño obediente, sino que tengas a un niño que hayas desarrollado con él este apego, que hayas desarrollado esta pertenencia, y en donde vaya interiorizando precisamente los buenos tratos, la estructura de los límites, porque hablaremos que los límites son sanos, límites con amor finalmente, entonces donde vaya interiorizando todo eso y el día de mañana que le digan que obedezca a tal cosa, tenga el criterio, ¿no? Un criterio ya muy desarrollado y muy interiorizado para decir, bueno, sí, sin embargo, esto no me parece de tal obediencia, que también puedan llegar a tener un criterio que no infrinja o que no lastime a terceras personas, y en donde digan, sí, lo hago porque traigo este valor, porque traigo esta cooperación, porque traigo este criterio en mis actos. Finalmente, no queremos tampoco niños obedientes, así como lo decías, porque llamamos al encantador de perros y ahí sí, siéntate, te sienta, ¿no? Sino entender más que otra cosa a los niños,
Que a un niño a la edad de 2 años que le diga siéntate y se siente, pues estará un poquito difícil porque son niños que traen mucha energía, son niños que quieren estar haciendo, ¿no? Entonces, que mejor entiendan que en qué momentos nos sentamos a comer, ahí sí nos sentamos, comemos sentados, etcétera, que sepan y que empiecen a desarrollar un criterio basado en buenos tratos y buenas convivencias. Además, lo que va a pasar, Sara, es bien interesante cuando queremos que los hijos obedezcan, que lo van a obedecer, o sea, disciplina positiva también Marisa Moya dice, ¿por qué siguen los papás regañando? Bueno, pues porque funciona, y funciona pero en el momento, ¿no? Y al rato es, pero ¿por qué volviste a hacer lo que te acabo de decir? Apenas me doy la vuelta y ya lo hiciste, porque no estamos desarrollando, como dice el criterio, o el valor que queremos inculcar para que eventualmente no lo haga por conciencia, lo está haciendo no está haciendo las cosas por miedo, porque lo estás viendo, pero en Ajá, cuanto se voltea, y lo sigue haciendo. sí. Oye, ¿y esto del apego seguro solo se da en los niños, Sara, o será que también nosotros como adultos lo necesitamos? Sí, se da y hablamos de apego seguro o inseguro casi siempre en infancia, ¿no? Porque pareciera que ahí solamente se va a dar, ¿no? Sí es parte importante, no es determinante, aunque sí es importante, ¿no? Infancia no es destino, ajá, pero mucho de lo que hay en la infancia, pues sí repercute en la edad adulta. Ujú. Eso aunado a que, bueno, traes un factor predisponente genético, una historia familiar pues no muy favorable. Entonces, pues bueno, eso puede dar pie a que el desarrollo del apego, bueno, no sea de lo más favorable. Sin embargo, el apego se da tanto en niños como en adultos. Ya hablábamos que en la etapa de crianza, pues se da el apego principalmente con las figuras de cuidado principales, mamá y papá, y ya en la edad adulta empezamos, ese apego que se da en la infancia se empieza a ver reflejado en la edad adulta. Ya empezamos a tener, pues lo que nosotros llamamos ciertos patrones, ¿no? Se repiten, eh, principalmente la pareja o amigos, en donde empezamos a elegir, a quedarnos con ciertas amistades, con ciertos amigos, ¿no? Con ciertos tipos de pareja, y sí tiene que ver con estos vínculos de apego de la infancia. Sin embargo, bueno, sería importante que si estamos identificando que no tuvimos una muy buena infancia, no hubo muy buen apego, algo sentimos ahí que nuestras relaciones interpersonales estamos repitiendo de alguna manera, sería importante, bueno, ver qué está pasando, cómo concibo una relación de pareja, cómo me concibo a mí mismo, cómo concibo mi entorno, qué pienso de esto que hoy llamamos responsabilidad afectiva, hasta dónde estoy dispuesto a dar, qué estoy dispuesto a dar, hasta qué puedo recibir, qué estoy dispuesto a recibir. Entonces, el apego se da tanto en niños como en adultos, ¿no? Porque estamos hablando de vínculo afectivo intenso entre dos individuos. Entonces, que sí, de alguna manera el apego de la infancia va a no a delimitar por completo, pero sí va a influir de alguna manera en nuestras relaciones interpersonales ya como adultos. Y es bien interesante cómo calza muy bien, ¿no? Esta explicación. Entonces, a ver, ¿por qué esta persona está dependiendo emocionalmente de alguien, ¿no? A pesar de ser una relación violenta. Cuéntame un poquito, a ver, cómo fue la relación con tus papás, ¿no? Sí, Apego inseguro. Y sí, entonces, sí. calza muy padre. Y bueno, como lo comentabas, antes de irnos al corte, Rafa Guerrero, también un experto en apego, se habla que los niños son los que se apegan a los papás o al cuidador, no los papás a los niños, porque ahí estaríamos ya hablando de patología. Pero ¿qué te parece, Sara, si vamos a nuestro primer corte y volvemos? Ya nos están llegando preguntas, por cierto, ya volvemos. Gracias.
Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con compañera y amiga Sara Medina, es del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, que por cierto, ahí a lo largo del programa están apareciendo nuestros números para que nos llamen si tienen no solamente un tema ahí con sus hijos, sino también de manera personal que quieran abordar, pues estamos nosotros como psicólogos las 24 horas del día, todo el año. Y bueno, pues nos preguntan por aquí, Charito Navarrete, importante desarrollar el pensamiento crítico. Eso es verdad. Eh, Evelyn Mesa, ¿hasta dónde es sano el apego en los niños y en los adultos? Pregunta interesante porque de repente los papás nos preguntamos, es que si doy demasiado amor no lo estaré maleducando, malacostumbrando o cosas del estilo, ¿no? Pero algo bien importante, si lo preparamos, como te decía hace ratito, como el alimento, ¿qué pasa cuando el niño tiene hambre? Mm, Das de comer. Y si sigues dando de comer, va a seguir pidiendo de comer porque le sigues dando de comer y entonces va a llegar un momento en el que se va a saciar. Entonces, hablando de apego seguro, es sí, sin no, no. exactamente. Ajá, ¿por qué? Porque estamos hablando de respeto, porque estamos hablando de amor, y lo van a pedir porque lo necesitan. Demos ese amor, demos ese apego, demos esa contención, demos esa mirada porque la necesitan. ¿Hasta qué punto es, como decía la pregunta, sano? Bueno, ¿Sí? sí, Pues va a ser sano siempre que sea un apego amoroso, siempre que sea un apego con límites, siempre que sea un apego seguro, ¿no? Va a ser incondicional, va a ser debiera ser sin un tope. Ajá, así como quien pide un plato de sopa porque tiene sí, hambre, pues claro. claro, se alimenta, se nutre y ya, no pide más. Y además, cuando te sacias, ya no pides, ya tienes, ¿no? A veces creemos que apego seguro es, Dari, Dari, mucha. No, o sea, ni tú ni con tu pareja. A lo mejor al principio sí, pero después tienes tu dosis de amor y ya. Que ojo con esto, también confundimos eso, ¿no, Sara? Que apego seguro es amor. No es amor, es ser responsivos. Sí, Apego seguro es responder emocionalmente a las necesidades emocionales del niño, ¿no? Y exacto. ante eso no hay un límite, no hay como demasiado exceso de responsabilidad, de ser responsivos. Incluso sería imposible caer en el exceso porque todos tenemos de repente un mal día, estamos de mal humor, estamos cansados y hay veces en que no vamos a responder de la mejor manera. Ujú, Dice Rafa Guerrero, este autor que les comento, que el apego seguro es como tener una tabla, vamos a suponer como de Excel, y ujú, cada cuadrito es una necesidad. Entonces, tener toda la tablita tachada de respondí o palomeada de respondí es imposible, ¿no? sí, Pero entonces no hay como un límite de ser responsivos. O sea, no se trata de amor, se trata de atender las necesidades emocionales. exactamente. Oye, Ujú, Sara, entonces ahora vayamos al tema, pues ya no tan lindo del tema del apego, que es los apegos inseguros, ¿no? Hablamos un poquito de apego seguro, de que aquí ya nos está preguntando alguien cómo podemos fomentar el apego seguro, pero eso ya lo vamos a responder más adelante. Pero bueno, ¿qué hay de los apegos inseguros? Hay otros tres tipos de apego, del que hablamos fue apego seguro un poquito. ¿Qué hay de los otros? ¿Por cuál Pues empezamos? Pues bien, definiendo apego seguro y apego inseguro, en la parte del apego inseguro habrá tres formas, ¿no? El apego inseguro evitativo, el apego inseguro ansioso y el apego inseguro desorganizado. Que ¿esto qué quiere decir? Son formas en las que se describe nuestro apego hacia nuestras figuras, en este caso de cuidado, hablando de los niños. Ajá. Pero en el apego inseguro evitativo, que es uno de los apegos inseguros, pues como el nombre lo dice, ¿no? La persona evita. Eh, ¿Por qué se evita? Porque hablando de cómo fue este apego, fueron figuras de apego fríos, figuras de apego distantes, ¿no? Figuras de apego que no estuvieron, como decías, en esta responsabilidad, ¿no? Un poco sin saber leer las señales en este caso, de un bebé o de un niño en desarrollo, ¿no? Un
son personas poco afectivas, ¿no? Y aquí las personas que desarrollan el apego inseguro evitativo prefieren no pedir, ¿no? Evito pedir, evito decir una necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy feo que me rechacen, ¿no? Entonces son personas que en algún momento ya han sido rechazadas, ¿no? Y evitan entonces el contacto o evitan el pedir, ¿no? Porque saben que sus necesidades no son satisfechas de manera óptima. Uh-huh. Entonces, dicen, bueno, si no pido nada, pues no me darán nada, ¿no? Y pareciera que van interiorizando que no son importantes sus necesidades, ¿no? Que no son, como no van a ser satisfechas, pues verán ellos de qué manera irán surfeando, cómo satisfacen ellos mismos esas necesidades. Uh-huh. Entonces habrá este apego inseguro evitativo. Es aquel adulto que en la relación de pareja no es explícitamente comunicativo o no de manera asertiva con lo que necesita, ¿no? Oye, no me pareció que ayer, pues hicieras tal o cual cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues es que lo acepta, ¿no? No dice lo que le parece. Uh-huh. De esta manera es como se va viendo en los vínculos de relaciones interpersonales, ya un poquito más adultos. Uh-huh. Que, perdón, aquí hay que precisar también, porque me ha pasado con pacientes, no te ha pasado, Sara, cuando estamos hablando del tema del apego, sobre el tema de sus hijos. No, pero es que yo le digo que lo quiero muchas veces, ¿no? No es suficiente decirle cuánto lo quieres, es atender las necesidades emocionales, ¿no? Tú puedes decirle 1000 veces que lo quieras, pero no sé, te llega con una preocupación de la escuela y tú le dices, ya no pasa nada, que estudiando pasarás el examen. Pero ¿cómo me quito la ansiedad? Pues estudiando, ¿no? Entonces, a lo mejor de repente podemos llegar a creer que estamos siendo responsivos, pero no lo somos, ¿no? O de repente que se le ponche el balón o se le rompe la muñeca y llora, ya, que te compro otra, ¿no? ¿Y mi emoción? Sí. Tenía hace 2 semanas una usuaria en la línea precisamente que me decía que cómo se va a sentir de esa manera por una novia, en este caso el niño tenía 14 años, ¿cómo se va a sentir así por una novia? Si le falta mucho, entiendo perfectamente que le falte mucho, quizá vaya a ser el niño más codiciado en la prepa, en la universidad, pero en este momento lo que le está pasando para él es demasiado importante y merece la importancia que él está reflejando, porque Claro. también el niño es que no sirvo para nada, porque dice, pero ¿qué quieres con esa niña? Si de todas maneras ni te hacía caso, ni esto y ni lo otro, entonces, pues, ¿para qué se hace? Le digo, bueno, entiendo la postura de usted, pero usted no estamos leyendo bien lo que nos está diciendo, le está doliendo, y es un dolor a los 14 años, y usted quiere, tiene 30 y no sé cuántos, el más insignificante, pero para él está haciendo algo que le está coartando casi la vida o la existencia en este momento. Entonces requiere, pues, a ver, vamos a sentarnos, ¿qué sientes? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Por qué piensas que no tener una relación amorosa funcional va a ser lo que va a definir toda tu vida? Ajá. Entonces, sentarnos y hablar específicamente con ellos, ¿qué sientes? ¿Por qué aún a pesar, y esto es ahí lo que hablamos de ser responsables, de ser responsivos, de empezarles a generar el criterio? A ver, ¿por qué a pesar de que la chica no te trata del todo bien, tú sientes eso por esa persona? ¿No? Hay preguntas como estas que también a ellos los lleven a reflexionar, pero antes debimos de haber reflexionado como papás, ¿verdad? Respecto a esto de las relaciones interpersonales y pues también ver cómo está nuestro apego o cómo estuvo nuestro apego en la infancia. Que es difícil, ¿no? O sea, disciplina positiva nos invita a voltearnos a ver a nosotros mismos y de repente eso no nos gusta mucho porque estamos acostumbrados a señalar al hijo, ¿no? Ahorita que platicabas de esto, igual me pasó un caso de una chica una señora que me decía que su hijo iba muy mal en la escuela, ¿no? Regularizaciones, cursos de verano, se quedaba más tarde en la escuela y reprobó, ¿no? ¿Por qué reprobó? Es que me siento solo porque extraño a mi papá. ¿Cómo me pudo haber dicho eso? Me pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero eso, ¿no? Entonces,
aparentemente respondemos, pero no lo estamos haciendo. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Hay que tener precisión. O sea, siempre se nos va el tiempo. Ya hablamos un poquito de apego evitativo. ¿Te parece si vamos con el ansioso ambivalente, no? Es ambivalente, sí. Padres disponibles, a diferencia del otro, disponibles, sí, pero solo a veces. Sí. Dificultad para leer lo que mi hijo me dice en esto que también hablábamos, ¿no? Y estos niños generan ansiedad porque papá o mamá se vaya, es ya una ansiedad más marcada. ¿Por qué? Porque casi nunca sé dónde está papá o mamá. A veces me dice que sí, pero con los actos me dice que no. Ajá. Y entonces tienden a estar como muy vigilantes de dónde está papá, dónde está mamá. Sí, súper aprensivo. Ajá, qué están haciendo. Entonces, pues estos niños igual son los niños que normalmente o los podemos identificar que, bueno, son características o son formas de describir el apego. No vayan a querer describir a sus hijos en un programa, o habría que hablar con un especialista, porque todo depende también de un contexto, de una situación familiar por la que estén pasando, ajá, pero estos niños normalmente se les hace caso el promedio de las veces, ¿no? Entonces son niños que lloran más, ¿no? O sea, si de las 2 veces que lloro, una me hacen caso, pues entonces voy a llorar más para que inmediatamente son difíciles de ser consolados, ¿no? De ser apapachados, y pareciera que están muy, muy al llanto constantemente. Entonces son niños con este apego inseguro, ansioso. También, dime. Hay una regla que es la regla del 33%. Como papá o mamá responden a veces siendo evitativos, otra vez siendo responsivos, otras veces ignorando, otras veces de una forma paradójica. Entonces tienen respuestas muy extrañas, ¿no? Muy cambiantes. Entonces, como comenta Sara, el niño llora más veces porque en una de esas me va a responder. Y entonces, por eso es que se vuelven más apegados a las faldas de mamá o al pantalón de papá, porque en una de esas, por probabilidad del 33%, me va a responder con apego seguro. Sí, 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 sí. Entonces sí tenemos niños que son más difíciles de ser consolados. Y en la etapa adulta, ¿no? Son niños son personas, perdón, que tienden a ser muy intensos en las emociones, ¿no? Estoy enojado, ¿no? Pero, ¿por qué? Bueno, a ver si la próxima vez no haces esto porque me enojé, ¿no? No son muy claros también en la forma en la que expresan las emociones. Son muy cambiantes también en la etapa adulta. Ajá. Sara, ya se nos fue otra vez el segundo bloque. ¿Te parece si regresamos con apego desorganizado? ¿Cómo restaurar un apego inseguro? Y ya vamos con las preguntas del público, porque te digo que esto es como para 10 programas. Ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues estamos de regreso. Seguimos con este interesante tema que, bueno, apenas es una embarradita de mermelada en el pan, porque nos da de verdad para muchísimas cosas. Tendremos que hacer más programas de estos, Sara, Sí. también. Pues ya nos hablaste del apego evitativo, del apego ansioso ambivalente, y bueno, pues ahora el peor de todos, ¿no?
el más terrorífico, que es el apego desorganizado, que pues bueno, no es algo extraño además, ¿no? Que se dé sobre todo en este contexto, pues en el que estamos. Apenas vi una noticia, no sé si la viste, Sara, de un niño de 5 años, creo que en Oaxaca, que lo dejaron ahí en un parque, le dijo, papá, y siéntate, ahorita regreso, voy por unas cervezas. Y bueno, y el papá seguía tomando hasta que llegó a la municipal y pues lo tuvieron que llevar y bueno, ahorita están viendo quién se queda con el niño, ¿no? Ay, sí. Introductorio para el tema de Es, apego desorganizado. sí, y vaya, como el nombre lo dice, hace alusión a esta desorganización en la estructura del niño, ¿no? Que está relacionado con este apego en donde los padres fueron impredecibles. Nunca supe si sí era sí y no era no, si amor era tratos con cariño o qué era, ¿no? Muy incoherentes, ¿no? Negligentes, incluso Violentos. hirientes, irresponsables. Aquí se usa mucho por parte de los padres los mensajes con doble vínculo, con doble sentido, en el que, por ejemplo, te pego por tu bien, ¿no? No entendí, ¿no? O sea, pegar está bien. Recordemos que los niños, pues lo que viene de las figuras de apego, lo van entendiendo, lo van interiorizando porque es la forma en la que conocen el mundo, ¿no? No es que a la edad de 2 años el niño se pregunte, ¿estará bien si me pega o no? No, es que recibo el mensaje con lo que en el momento me hace papá o me hace mamá, o no me hace papá o no me hace mamá, ¿no? Entonces, aquí en este apego desorganizado, sí el maltrato y viene a jugar un rol muy importante, ¿no? O un rol, pues, característico, ¿no? De este apego. Ajá. El maltrato viene a ser, pues, una protección para este tipo de apego, ¿no? Lo hago porque te quiero, te estoy cuidando, te estoy pegando, ¿no? Entonces, lo hago porque soy tu papá, ¿no? Te hice esto porque te quiero, ¿no? Y porque lo que quiero es que seas un hombre de bien. Uh-huh. Entonces, pues no puedes volver a hacer eso, entonces te pegué por eso, ¿no? Entonces, es este apego desorganizado en donde, pues, hay todo este tipo de conductas por parte de los cuidadores. Uh-huh. Y que, bueno, el desenlace no es el más prometedor, uh-huh, porque son Definitivamente. adultos que vuelven a repetir de alguna manera el círculo. Ahí ya se repite sí, un círculo. Uh-huh. Entonces, y que es más difícil en este apego darle una estructura, precisamente porque nunca he sabido realmente qué es qué, ¿no? Nunca he sabido si lo que estaba haciendo estaba bien por mi bien o no porque afectaba a otros. Entonces, hay que trabajar mucho con personas con las que han desarrollado un apego inseguro desorganizado. Sí, en palabras de Manuel Hernández, un biólogo y experto en apego, tiene la combinación perfecta porque es biólogo y viene también de, o sea, la teoría del apego viene de ahí. Son las mismas personas o el mismo cuidador que teoría tenía que darte protección, es una figura de terror, ¿no? Imagínense lo grave del apego desorganizado, ¿no? Y pues dice él, bueno, en el apego evitativo o en el apego ansioso ambivalente, a veces tenemos buenas intenciones, pero no sabemos a veces cómo hacerlo. Yo siempre digo, perdemos mucho tiempo cuando compramos un celular viendo todas sus funciones, metiéndole aplicaciones, las instrucciones. Si compramos un auto y pasamos horas leyendo, en fin, ¿no? Parece que nos interesamos mucho entreteniéndonos en cómo hacer funcionar algo, pero como papás no hemos leído un solo libro de educación o de desarrollo y demás, porque a veces tenemos muy buenas intenciones, pero pocos conocimientos sobre primera infancia, ¿no? Sí. A diferencia del apego desorganizado, en donde sí ya hay una intención mala, ¿no? Realmente, perdón que lo mencione de esta manera, pero son veces que son, esas veces que dices, no debieron de haber sido padres por el grado de violencia que Sí. generan en los niños y como lo comentas, las repercusiones son gravísimas en un futuro. Se estima que en un 70-80% el tipo de apego que nosotros como niños tuvimos, los vamos a replicar con nuestros hijos. Entonces es muy probable que si fuimos víctimas de violencia, pues repliquemos eso.
Y Sí, bueno, no se diga en nuestras relaciones afectivas, ¿no? más ahí es donde se ve o te puedes dar cuenta mucho de cómo están estos apegos. Las relaciones principalmente de pareja, y de ahí, bueno, las relaciones interpersonales de amistad, incluso las relaciones que aún de adultos se mantienen en la misma familia, las relaciones en lo laboral también tiene que ver estas figuras de apego del inicio de la infancia. Mm. Ujú. Oye, bueno, vamos con unas preguntas antes de que nos gane el tiempo. Y bueno, para dar pie también a cómo fomentar el apego seguro. Nos pregunta, ay, no sé cómo pronunciarlo, pero Fena, ¿cómo podrías intervenir para crear un apego seguro? Y después nos pregunta, ¿la asertividad es una respuesta posible al apego? La primera es cómo podrías intervenir. Sí, bueno, supongo cómo fomentar, ¿no? Un apego seguro en nuestros niños. Primero que todo, sí observar cómo está haciendo el apego. Eso nos va a dar mucho pie a saber, tengo aquí dos preguntitas, ¿no? Para saber si la crianza está sobre la base de un apego seguro, son dos preguntas. Una, cuando está triste y temeroso tu pequeño o el pequeño, ¿recurre a ti en busca de consuelo o protección? Ahí te preguntas la pregunta y ya te respondes si sí o si no. Y la segunda, frente a tu respuesta de consuelo y protección, ¿se calma y se regula en poco tiempo? Lo ideal o lo funcional sería que en las dos la respuesta fuera sí, Mm, que me busca como su figura de apego para ver en mí o para encontrar en mí consuelo y protección. Y una vez que me busca a mí, se calma y se regula en poco tiempo. Eso nos indicaría de un apego seguro. Estaríamos hablando de un apego seguro. Ujú. Entonces, eso te permite, bueno, primero identificar cómo está el apego. Y a partir de ahí, bueno, poder, si a lo mejor en la primera fue, sí me busca mi protección, pero no se calma luego, tendríamos que ver qué está pasando. Pregúntate si estás siendo consciente, ¿no? De que de cuando me piden algo, que si estoy siendo consciente, si solamente estoy respondiendo para que no me esté molestando, ¿no? Si le estoy dando lo primero que se me ocurre para que se calle y yo termine lo que estoy haciendo, si no le dije, ¿no? Que iba a hacer tal cosa y ya nada más lo puse a ver la televisión, ¿no? Si estoy siendo predecible, es decir, si le estoy avisando a mi hijo o a mi hija, a las tantas horas nos vamos a poner la pijama para dormir, a las tantas horas vamos a sentarnos a comer, al tanto tiempo ya vas a dejar de jugar para irnos a lavar los dientes. Si estoy siendo disponible, si estoy dando mensajes claros. No es no y te doy y te digo por qué es no. Pero te doy una alternativa de en dónde sí puedes hacer y qué cosas puedes hacer. Y si estoy manteniendo la calma en las interacciones. Es decir, pues en un llanto en el que no me quiero dormir, que eso, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy respondiendo? Si también estoy guardando la calma, bueno, entiendo que no te quieras dormir, ya es noche, es importante ya descansar. Entonces, esto es lo que puede ayudar a ir cambiando de un apego quizá inseguro, evitante, ¿no? A un apego más seguro. mm, Entonces, estas dos preguntas en donde en ambas pudieras contestar que sí, si está así, es seguro, ¿no? Aunque habría que ver el contexto, etcétera, para identificar qué es lo que está pasando. Porque también algo importante, ahorita por pandemia, pues todo está como un poquito salido de sí. lo real, vaya. Y eso también pudiera ser muy importante a considerar, salvo y sobre todo que ya llevamos un año en esta situación. Muy Ujú. bien. Sara, se nos va otra vez el tiempo. Nos queda un último bloque, hay mucho que decir. No se Ok. despeguen, ya volvemos.
Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con Sara Medina, psicóloga del CENDE. Tema que ya se nos fue otra vez el tiempo. Sí, Nada lo más vi. que hacer otro. Ahorita con lo que decías, Sara, nada más me gustaría precisar un poquito estas veces en que los papás nos decían, es que es tan independiente, es muy madurito para su edad, ¿no? No me necesita y es solito. Aguas con eso, ¿no? No es que esté siendo madurito, es que no está siendo para él una figura de apego, ¿no? Una figura de seguridad. Que ojo con esto, también caemos en este error porque me ha pasado con los pacientes. Creer apego es estar todo el tiempo rescatándolo de las situaciones, no. Apego es regularlo emocionalmente para que eventualmente se regule por sí solo emocionalmente conforme madure su cerebro, porque hasta las estructuras más o menos que se empiezan a regular emocionalmente, para que nos regulemos emocionalmente, se van dando a partir de los 8 o 9 años, si no me equivoco. Pero no se termina de desarrollar por media hasta los 32 años, ¿no? Entonces, pedirle a un niño que se calme es como pedirle a un bochito que le gane un Ferrari, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces, dicen por ahí los expertos en neurociencias, un cerebro derecho necesita de otro cerebro derecho para regularse, ¿no? Que es el cerebro derecho de la mamá o del cuidador o de la figura de apego para que regule el cerebro del niño. Y por ahí dice, te digo, esta exponente de disciplina positiva, Marisa Moya, que el mejor regalo que le podemos regalar a un niño, valga la redundancia, es un cerebro integrado, ¿no? Es aprender a que el cerebro se integre. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque también nos pregunta Marco Miranda, la sobreprotección es una forma de violencia, ¿no? Pero yo no creo que sea una forma de violencia, es una forma de atentar contra la autonomía de los hijos, eso sí, Sí, pero ciertamente no ayuda a regular a los niños. sí, porque en algún punto ya no van a estar bajo tus ojos, entonces deben de ir cargados de ciertas herramientas, de ciertas bases, Sí. ciertas redes, que les van a permitir hacerle frente a lo que es real. Entonces, eh, a partir del cuidador primario conocemos el mundo a partir de quien nos cuida. Ujú. Y esperemos que quien nos cuide, como decías, ¿no? Sea el cerebro integrado, que nos diga, si hay momentos de dureza en la vida, pero también hay otros momentos con los que hay mucha felicidad, en estos momentos de dureza puedes hacer tal cosa o tal otra cosa, pero siempre proveerlos de estas herramientas que los van a llevar a Sí. donde ellos en algún punto elijan, donde los adultos elijamos ir. Y sí, la protección es atentar, no, la sobreprotección es atentar en contra de esa autonomía que ellos desde pequeños la muestran, Sí, claro. desde pequeños. Y qué mejor que sepan que la pueden descubrir y que vamos a estar ahí si lo necesitan, ¿no? Y no de que vamos a estar ahí haciéndoles el camino para que entonces ya cuando lleguen esté todo limpiecito y no, que sean ellos mismos quienes también puedan descubrir esas capacidades y volver a ti en el momento que en algún punto lo requieran, que seas Mm. una figura de apoyo aún a pesar de los años. Ujú, Seamos una base segura y un ujú, lugar seguro. Una sí, base segura donde puedan recurrir cuando necesiten de alguien que ujú. les pueda acompañar. Y un lugar seguro a donde sepan que siempre pueden regresar, ¿no? Y no significa que voy a estar atrás de él todo el tiempo, ¿no? Exactamente, Solo exactamente. que sepan que puedo ser Sí, esa base segura. sí, hoy en día esta violencia de género de la que mucho se habla, las mujeres se ven solas, ¿por qué? Y te lo dicen, ¿no? En la línea lo dicen, es que si le digo a mi mamá, pues no me va a creer que mi relación terminó porque yo ya no quise estar ahí, ¿no? Entonces me va a recriminar que no elegí bien a mi pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues recordemos que el apego seguro se va interiorizando. Es esa voz que hoy cuando eres adulto te dice si sí puedes, ¿no? Te dice si no puedes, en función de cómo fuiste tratado, de cómo tus capacidades fueron o no fueron valoradas, de cómo ese amor, ese respeto, esa
tolerancia se vio reflejada en tu vida. O lo mereces o no lo mereces, ¿no? Porque también el tema de la dependencia a partir de los apegos inseguros, te digo, calza bastante bien, ¿no? Y hay que trabajarlo. Entonces, Sara, antes de irnos, ¿el apego inseguro se puede restaurar? ¿Podemos restaurarlo de alguna manera? Sí, sí, bueno, vayan a terapia si están identificando no tuvieron un apego inseguro, pero hablemos si hablamos de niños todavía en periodo de crianza, es importante que los padres identifiquen con lo que hace rato hablábamos, ¿no? Cómo está el apego, para hacer mejoras, como observando a mi hijo, estando al pendiente, qué hace un niño de tal o tal edad, qué es esperado hasta cierto punto, como lo decías hace rato, biológicamente hablando, madurativamente hablando, qué voy a esperar, ¿no? A la edad de 7 años con el tema del sueño, con el tema de la alimentación, con el tema de los hábitos, qué voy a esperar en un niño de 10 años con los mismos temas del sueño, temas de alimentación, qué voy a esperar con un adolescente incluso en estos mismos temas. O sea, saber también como padres dónde están situados nuestros hijos, porque pareciera que tenemos una miniatura de nosotros, ¿no? Que como yo me siento y pues yo sí puedo quedarme sentada comiendo toda la hora de la comida, pareciera que también él, ¿no? Entonces no tenemos que perder de vista en qué proceso madurativo está nuestro hijo para en base a eso responder ante las necesidades. Claro. Una vez que ya somos adultos, pues preguntarnos cómo están nuestras relaciones interpersonales, cómo vemos el mundo, cómo percibimos el mundo y cómo nos percibimos nosotros también, ¿no? Esta autopercepción que tiene que ver con esta autoestima, con esta autoeficacia, ¿no? Entonces, identificar cómo me siento. Y bueno, si la figura de apego en su momento no fue la mejor, habrá que ir trabajando cómo podemos desarrollar relaciones interpersonales más sanas. Ahora te interrumpo, porque nos queda un minutito, solamente decirles a los siminautas, la urgencia en la educación es un enemigo letal. No tengan prisa, es una inversión a largo plazo. Sara, medio minutito para una conclusión rapidísima para nuestros siminautas. Bueno, para los de crianza y no crianza, la niñez, no, que es a la que tenemos que darle todo esto del apego, nos atañe saber qué necesitamos, ¿no? Para de alguna manera ser una base también segura o incluso una red segura, ¿no? En las personas que en algún punto se pueden sentir sin un rumbo hacia dónde, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Ahora nos pregunta Carl si se quedará grabado el programa. Sí, en Facebook, ¿no? En YouTube, igual en el canal de Simirradio, ahí lo vas a poder encontrar. Muchísimas gracias, Sara. Me dio mucho gusto verte y saludarte después de un año de que estamos en home office. Por fin nos vimos. Y también me dio mucho gusto estar con ustedes, queridos y amigos. Pues no se pierdan el siguiente martes, también es martes de Simichat. Llamen al Centro Nacional de Diagnóstico si quieren aclarar alguno de estos temas o profundizar más, ya en particular con sus hijos. Pregunten por la psicóloga Sara, por mí, por el psicólogo Luis. Con gusto los atenderemos. Y recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Bye. Gracias.